Palabra suelta. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Palabra suelta con usted aquí por Ecuador TV, la televisión pública de nuestro país. Este día, miércoles 15 de agosto, mitad del noveno mes del año. Si usted tiene la suerte de cobrar quincenas, hoy cobró su quincena, tiene esa característica cada 15, ¿no? 15 de agosto. Además, en Quito, el mes de los vientos, aunque han parado en estos recientes días, porque ha habido como una tendencia a llover en Quito y entonces los vientos han parado un poco en Quito. Se han hecho muchas cosas a propósito de agosto, el mes de los vientos en Quito. Se ha escrito literatura alrededor de esa característica de Quito, pero no solo estamos para Quito, estamos para todo el Ecuador. Poco tiempo antes de salir al aire grabando el programa. Esperamos que ya la próxima semana salgamos en nuestro horario habitual, recuperar ese horario para poder hacer en vivo Palabra Suelta y contar con su valiosísima participación en los programas. Hoy es un tema el que nos apasiona, el que nos convoca para el programa de este miércoles, es la ciudad. Particularmente sí, la ciudad de Quito, pero todas las ciudades de nuestro país. Para eso contamos con la presencia de un arquitecto con especialización en temas de urbanismo, es el arquitecto Diego Hurtado. Arquitecto, gracias por estar aquí. Gracias, bienvenido. Javier, también por la invitación. Muchas gracias. Y también está con nosotros Patricio Uvidia. Patricio Uvidia es concejal de la ciudad de Quito. Está corriendo su tercer periodo como concejal. Claro que hubo una interrupción por el tema de la constituyente de Montecristi, pero su primer periodo empezó a correr cuando era alcalde de Quito, Paco Moncayo. Patricio, bienvenido. Gracias también por estar aquí. Un saludo para ti y para la audiencia, los televidentes. A los dos los une una actividad en común. Son profesores de la Universidad Central. Diego lo hace, por supuesto, en arquitectura y Patricio lo hace en Derecho, ¿no? En Derecho. ¿Qué Derecho das? Electoral y Sociología del Derecho. Ah, qué linda materia, Sociología del Derecho. Muy interesante. ¿Es nueva como reflexión? Bueno, sociología filosófica, algunos filósofos analizamos, estudiamos y sobre todo el entorno global del mundo, ¿no? Que es importante. O sea que se reconoce que las influencias políticas también van determinando las escuelas del derecho, las corrientes en el derecho. Y de hecho me tocaba esa tarea, un poco a los chicos inculcarles que la palabra política no es mala palabra, sino que más bien tienen que incursionar para que sean nuevos actores los que transformen a la política y quiten ese mal llamado politiquería. Porque tú empezaste como concejal la primera vez a tus 25 años. Comencé a los 25 años. Muy joven. Joven y en una época dura, porque siempre recuerdo esta anécdota. La verdad es que el promedio de edad en ese entonces era más de 60 años. ¿En el Consejo? En el Consejo Metropolitano. Tenía 25 años y claro, obviamente uno sentía como que le miraban como el muchacho, el joven, el que no tenía mayoría. Hay una expresión más fuerte en Quito para decir eso que no vale la pena decir. Pero tocó ganarse el espacio. Sí. También fue muy enriquecedor, hay que decir. Era un consejo con gente que tenía, yo diría, aparte de la experiencia, tenía mucho conocimiento también. Me refiero al entorno de los concejales, ¿no? El nivel administrativo. Entonces, una experiencia muy agradable, pero claro, empezar de muy joven también era problemático en ese entonces. Ahora ya el promedio es mucho menor, pero para ese entonces era novedad. ¿Y quién te empuja a la política? ¿Quién te empuja? ¿El abuelo materno, Milton Burbano? Sí, en gran parte, sí, un gran referente. La verdad es que... ¿Del Partido Socialista él? De la vieja guardia, además del Partido Socialista, de esos socialistas que daban la vida por su ideal. Y claro, desde muy joven compartía con él los espacios políticos y fue ahí donde ingresé, ¿no?, al ámbito político, el gusanito ese que llaman de la política. Sí, en ese entorno familiar la política no estaba mal vista, todo lo contrario.
Bueno, hay que decir, como le refería, era momentos de dictaduras, ahí sí, verdaderas dictaduras donde se luchaba por un ideal y claro, la familia sufrió bastante. Cuando fue confinado, cuando estuvo de preso político, o sea, muchos momentos duros para la familia y claro, los hijos ninguno adoptó esa posición política, más bien el nieto, el único además, y les llamó la atención, ¿no? Claro, me advirtieron de los problemas que se podían venir también en este campo. Patricio Uvidia, le reitero, Diego Hurtado también, arquitecto Diego, arquitecto urbanista. ¿Cómo incide la política en tu oficio, en tu profesión, en tus compromisos con la sociedad? Totalmente, en todo sentido. Bueno, primero que somos seres políticos. Justamente como decía Patricio, no en una politiquería electoral, sino en dar servicio, ¿no? Cómo poder servir mejor para el bien común. Y uno como profesional y cuando estás formando gente, vas a tratar de transmitir eso a los alumnos y además de eso técnicamente ya, porque para eso eres profesión, de cómo puedes llegar a soluciones a base, investigando y tomando decisiones acertadas para incidir positivamente en la calidad de vida de las personas, en el caso del urbanismo, en el caso de la ciudad. Entonces todo eso es política que lo estás haciendo en el anonimato, en el servicio, y trabajas también con barrios y justamente en el urbanismo, en la arquitectura, con la gente del barrio participando. Y de alguna manera eso se podría decir, se debería reflejar si hay un político que ha tenido un acceso a poder en impulsar esas cuestiones que se trabaja desde el ciudadano común y desde la academia y desarrollar políticas públicas o inclusive podría ser una forma de gobernar la ciudad. Desgraciadamente más bien vemos de que los políticos están, hablando del político electoral, el político que tiene dignidad, algún puesto designado por elección popular o designación, en algunas cuestiones de sus intereses y en cambio lo técnico, lo ciudadano, lo barrial, lo participativo, se queda en muchas veces buenas intenciones y muchas veces es frenado inclusive porque se corta la iniciativa ciudadana, ¿no? Que puede ser muy apoyada por lo técnico. A mí también me parece que tiene una connotación política el hecho de que tú, por ejemplo, seas un producto de la educación pública del Ecuador. Me parece que eso también tiene una connotación política. Eso es una gran ventaja de ser de la central, como dicen, ¿no? Primero el alma mater, pero como universidad pública podría decirse que es la que más debería estar al servicio del bien público y al servicio de la ciudadanía. Más que la privada, lo cual quiere decir que tampoco la privada tiene que estar solo en interés. De espaldas, pero bueno, ya a nivel de investigaciones, ciencia, tecnología, innovación, podría decirse que un resultado podría servir para más un grupo social y alguien podría en alguna de las carreras incidir porque una empresa de pronto auspicia, que pasa mucho en las universidades americanas también, en base a cómo puedes llegar a tener un producto que permite desarrollar y te financia incluso grandes empresas, las farmacéuticas o algo por decirte innovación. Pero sí, o sea, la universidad está para eso, para el bien común y dentro de eso el servicio a lo público, ¿no? El servicio y en tus reflexiones como urbanista, por ejemplo, ya no más ciudades para los vehículos. Totalmente. Ese es un tema clave, ¿no? Exacto, totalmente. Y eso tiene también enorme connotación política. Enorme porque connotación ahí vas a enfrentarte política, a intereses económicos incluso. Sí. Sí, pero yo creo que cada vez hay más una masa crítica y además hay más una urgencia global de cambiar el modelo de ciudad, porque no es sostenible. No. Entonces eso hace que justamente en las últimas reuniones mundiales, pongamos Hábitat 3 que fue hace poco aquí en Quito, pero mismo de los países, por decirte, la reunión del grupo de los 21, bueno, los grupos de los países ricos que se llaman, ellos también, del G20, ellos también están hablando de cambiar el modelo de ciudad dentro de no parar su producción al sistema, pero todo el mundo ya comienza, o sea, desde cualquier lado, ya no es un problema de que se puede complicar totalmente el hábitat de todos en el planeta, entonces ahí entra una fuerza. El problema, Diego, desde mi perspectiva, es que vamos a parar, ya no más contaminación, estamos advertidos de los enormes riesgos que por el cambio climático nos estamos corriendo todos, y es terrible, ¿no? Porque quienes contaminan son los más ricos, pero quienes más pagan son los más pobres. Es otra vez
una enorme injusticia lo que sucede. Pero digo, la paradoja es que el capitalismo sostiene que se puede seguir creciendo ad infinitum, que se tiene que seguir creciendo. Y entonces, ¿cómo hablar de temas ambientales si por otro lado te planteas el crecimiento permanente? No, no es posible. O sea, ya se ha comprobado, el planeta es finito, no puedes, no tenemos dos planetas Tierra y no lo vamos a tener. Y básicamente los recursos tienen que ser manejados en esta forma de renovación, los que son renovables y los que no son renovables, en este caso petróleo, por poner un ejemplo, algunos minerales, tienen que ser manejados dentro de lo que podría ser sostenible, no sustentable. Y justamente la ciencia, las universidades, las formas de hacer ciudades, porque las ciudades son lo que más estamos, la mayoría de gente está viviendo en ciudades ahorita en el mundo, y lo que más estamos detrayendo estos recursos. Por ejemplo, en lo urbano sí hay un montón de propuestas ya muy concretas y muy reales de que la ciudad sí puede ser sostenible dentro de estos parámetros, y para eso hay un montón de formas de hacer la nueva ciudad. Para eso hicimos Hábitat 3, Naciones Unidas, que se reúne cada 20 años para hablar de ciudades, escogió al Ecuador para hablar precisamente de las ciudades sostenibles. Patricio, el tipo de ciudad que queremos, parece que cierran y abren cortinas, ¿no? Como que si estuviésemos en un edificio. Son arreglos al estudio que se está haciendo aquí en vivo. Patricio, Diego sostiene, he visto algunas de las propuestas, ponencias de Diego, por ejemplo, no más carros, ¿no? ¿Es posible eso? Tú que estás de concejal, estás en un tercer periodo, Quito tiene un maravilloso centro histórico, pero si permitimos que sigan por ahí traficando vehículos, vamos a acabar con ese centro histórico. Yo creo que inevitablemente lo vamos a acabar. Sí, la verdad es que hay formas de definir a la ciudad. La una es pensada una ciudad para automóviles, que puede ser pensada, que hay casos como sucede en Los Ángeles, por ejemplo, se me viene a la mente una de las ciudades, y otro tipo de ciudades pensadas para el transporte público, para las personas, para ocupar el espacio público. Ahí hay buenas experiencias en Europa y adoptamos ese modelo. En la administración pasada quisimos adoptar ese modelo, por eso la idea de la construcción de un metro para Quito, pero que vaya integrado a todo un sistema en donde se les den las facilidades también, porque para la persona que ya se sube a su auto, está acostumbrada a su vehículo, es muy difícil tratar de dejarlo. Entonces hay que dar las facilidades también, las facilidades. Además que sigue siendo una ciudad donde el 70% de ciudadanos se movilizan en transporte público, a pie o en cualquier otro medio que no sea su vehículo particular. Entonces, en realidad hay que pensar los modelos que se quiere, el modelo de gestión que se quiere y qué tipo de ciudad. 70% no usa vehículo propio. 70% no tiene vehículo propio. Otra paradoja, ¿no? del llamado desarrollo, porque ese 30%, perdón, ese 30% que usa su vehículo propio es el que empuja el crecimiento todos los años del parque automotor de las ciudades, ¿no? Exactamente. Y claro, y dentro de ese modelo también, en la parte urbanística, está en cómo se le piensa a la ciudad, si se quiere una ciudad desconcentrada o una ciudad concentrada, una ciudad dispersa que se puede dar, que es lo que ha pasado en los últimos años en la ciudad por la falta de planificación, o una ciudad que concentre la mayor cantidad y que no existan varias manchas urbanas, sino que exista una sola ciudad, que se adapte a un sistema de transporte integrado, que es lo que buscábamos. Como les decía, tuve la oportunidad de ser partícipe. Has trabajado mucho el tema de la movilidad, tú también. Bueno, fui presidente de la administración anterior del tema de movilidad, porque es uno de los ámbitos que siguen siendo preocupantes todavía en la ciudad de Quito, y hay que hacer algo por la movilidad, porque la verdad es que de la forma como sigue creciendo el parque automotor, vamos a llegar en un momento determinado a que vamos a tener una movilidad en la ciudad de 5 o 6 kilómetros por hora. Los vehículos, es decir, van a haber tantas filas que no va a ser incontrolable. Entonces, por eso la necesidad de fortalecer el sistema integrado. Pero yo quiero hacer énfasis en eso, que sea integrado el transporte público. No puede ser pensado el metro como una cosa aislada del resto de la transportación. Y así fue como se lo pensó en el inicio, y que finalmente hasta ahora no se ha logrado concretar. El metro, perdona este tema puntual del metro, ya que lo trajiste tú, ¿cuándo mismo se inaugura el metro?
A ver, cuando iniciamos este sueño, que yo tengo el sano orgullo de decir, comencé desde cero en este proyecto del metro, cuando iniciamos los primeros viajes a España para ver cuál era el modelo, para buscar el financiamiento también, que era una forma, el anteproyecto que se llama las ingenierías de detalle. La idea era, y el propósito era finalizar el 2017, finales del 17, y que para este año ya esté funcional el metro de Quito. Y en la actualidad lo que se habla es que para el 2019, por ahí me dicen que ni siquiera el 2019, que será el 2020, y claro, esto también tiene su impacto en la ciudad, porque una cosa es un metro finalizado 3 años antes a 3 años después. La ciudad es un ser vivo, digamos, que sigue expandiéndose, sigue creciendo y ya no es del mismo nivel de impacto. Entonces se requiere tomar acciones urgentes y necesarias para solucionar este grave problema. Nos ha pasado muchas veces que diseñamos un proyecto para un concreto, para una especificidad, para una realidad, y nos demoramos tanto que cuando ya lo hacemos ya no responde a la necesidad del momento. Así es. Diego, Patricio ha hablado de los modelos de ciudades, ¿no? Y ha mencionado, por ejemplo, Los Ángeles, una ciudad que se expande. Pero ese es un modelo gringo de ciudades, que es carísimo diseñar ese tipo de ciudades. ¿Cuánto cuesta llevar servicios a unas ciudades que se expanden? Creo que nosotros no nos podemos dar esos lujos. Claro, es totalmente ineficiente. Lo que hablábamos hace un rato, una ciudad mientras más extensa, más redes, lo que tú dices, de varios esos servicios, más transporte, más de energía, más de extracción de recursos, más problemas al planeta, totalmente ineficiente, o sea, no debe seguirse ese modelo. Hay algunas, podríamos, en el tema histórico, hace 100 años, un poco más de 100 años, entra la industrialización con fuerza en las ciudades, y la ciudad tradicional, como nuestros centros históricos, se ven atestadas de fábricas que están metidas dentro de Londres, por decirte, llenos de humo, fábricas ahí en los barrios, y los vehículos también con los nuevos inventos, ya entra el vehículo motorizado en calles que no eran preparadas para eso, angostas, y los pensadores de esa época piensan un modelo de ciudad diferente, y con estos nuevos inventos, tecnologías en hormigón armado, en pórticos de hierro, pueden construir en altura, edificaciones que puede vivir mucha gente en altura y aislado, con espacios abiertos, con mucha ventilación, y además con vías, carreteras, centros comerciales por acá, el trabajo por acá, y esas vías y esas carreteras te van a llevar en los automóviles. Claro. Y se da la ciudad del automóvil. Y nosotros ya hemos nacido en eso y básicamente estamos acostumbrados, ya es una cultura del automóvil lo que se ha creado por tantos años. Pero llega el momento en que tú ves que es lo más ineficiente desde lo que hablamos hace un rato, o sea, desde la extracción de recursos, de energía y problemas inclusive de cambio climático y colapso de un montón de nuestro hábitat que podría darse. Y no se diga que la tendencia debería de ser ciudades, o yo vivo en una ciudad y me desplazo cercano a mi sitio de Exacto. Entonces, ahorita la reflexión va por ahí. Ya desde los 60 se comienza a cuestionar, en los 80 con más fuerza, en el 2000 también, ahorita sí es urgente. O sea, el modelo de ciudad debe cambiar a la ciudad compacta, se está hablando de que vivamos cerca. Al tener compacta... Todas mis actividades de cerca. Exacto. Entonces, yo tengo las actividades cerca, eso quiere decir que haya mucha misticidad, diversidad de actividades en la cercanía. Puedo trabajar, estudiar, comprar, recrearme, ir a un teatro, encontrarme con los amigos, ir a un café, caminando, a distancias caminables, y si consigo llegar a eso, vemos que Quito tiene mucho potencial de regenerar muchos espacios urbanos y volver a llenar un montón de vacíos en la meseta, sin irse a los valles. El problema de Quito es que se sigue expandiendo demasiado y no hay control sobre eso. Y el riesgo terrible del aeropuerto nuevo, bueno, ya no es tan nuevo, Tababela también ha creado un montón de espacio que si no se sabe planificar, ¿cómo va a ser el crecimiento de eso? Y ahorita, por ejemplo, la Ruta Viva se hizo y comienzas a ver que ya hay edificios solo de vivienda o conjuntos habitacionales que regresan a trabajar a Quito. Y después te quejas de por qué nos faltan vías, porque todos comienzan a entrar y ya no funciona el túnel, quieren hacer una vía al lado. O sea, siguen pensando en solucionar el problema, dándole digamos, alimentándole al problema, haciendo más vías, porque generan más tráfico, y no ir al meollo del asunto, que es compactar la ciudad, tener las cosas cercanas, a distancias caminables, hacer más caminable la ciudad, usar la bici para transportarte. Por ejemplo, el proyecto de bicicleta pública fue muy bueno, que desgraciadamente esta administración la ha dejado caer, pero funcionaba.
Y bueno, también ha habido en los últimos años, a pesar de que ya hay esta tendencia, los alcaldes como que han seguido pensando todavía en el auto. O sea, mucho de la inversión fuera del... Pongamos que el metro se ha metido mucha inversión en transporte público. Tal vez, yo siempre fui cuestionado el tema del metro, debía haberse algo más integral, este corredor, este oeste, valles y todo para tener... ¿Por qué cuestionabas el metro tú? Porque a la final te gastas la plata en un segmento que no te soluciona el problema integralmente y de pronto te compromete muchos recursos de la ciudad en algo que no te llegó a solucionar totalmente cuando lo podías haber hecho a través de VRTs en superficie y buses integrados. La integración, que lo acaba de decir Patricio, es esencial. Y además de eso, ahorita... ya que está, o sea, pero yo veo el metro sirviendo continuar más a sectores populares. No tanto, o sea, ahorita, por ejemplo, si tú tienes la mancha por donde va el metro, va a sectores que son bien servidos en cuanto a trabajo y en cuanto a servicios, pero no vive la gente ahí, que es en el hipercentro. Pero la gente está bien a la periferia, y muy a la periferia tienen que coger 2 o 3 buses, digo, la Pizulí, la Rol 2, o la Argelia, o te vas mucho más allá, y el metro no te va a acercar a Quitumbe. Bueno, ya tienes algunos sectores, pero te falta toditas esas integraciones que tienes que tener completas y además de eso comenzar a generar estas múltiples centralidades. Y es más, o sea, en el hipercentro, que es donde estamos ahorita nosotros, en el sector de la Carolina, la Pradera, la Mariscal, Santa Clara, Belisario Quevedo, bueno, hasta el Inca y el centro histórico mismo incluido, es donde están los viajes. La mayoría de viajes son esta zona, Iñaquito, la Mariscal, básicamente. Entonces tiene la gente que vive en lo lejos y llega acá. Y aquí hay posibilidades de densificar, pero para que densifiques aquí, pongamos el ejemplo de la Avenida República del Salvador, se vendieron enseguida, subió el precio, se creó también un mercado ahí, pero que llegas a un acceso de un grupo pequeñito de gente que puede comprar eso, porque son carísimos. Y lo hemos estudiado de que lo que encarece eso también es los subsuelos de parqueaderos, áreas comunes que te exige, pero sí puedes tener, quitando esas herramientas, un montón de vivienda asequible en estas zonas que evite que la gente se siga yendo a vivir fuera, o al extremo norte, extremo sur, a los valles, y puedes vivir en el hipercentro. Patricio, entonces, todo eso hay que hacer. Si el 2017 inaugurábamos el metro, ¿a quién iba a servir? Preferentemente. A ver, la idea era que a los sectores populares, ese 70% que no tiene vehículo propio. Y claro, yo hablaba del nivel de impacto, porque en realidad era la primera línea concebida. De ahí se tiene proyectado, está dentro del proyecto 2 líneas más, por lo menos 2 líneas más, que se extienda hacia el sur o hacia la zona de Calderón y que integre el sistema. Esto es importante porque la verdad es que yo veo que ahora el metro no está integrado en un solo sistema. A estas alturas yo he sido muy crítico, deberíamos ya tener la caja común, que en su momento cuando dejé la presidencia de la Comisión de Movilidad se dejó encaminada ya. La caja común. La caja común. ¿Te quieres explicar a la gente lo que es la caja común? Bueno, un sistema único de recaudo que la gente paga por un solo boleto y se puede movilizar tomando un alimentador desde cualquier barrio, desde cualquier punto de la ciudad, llámese la Pizulí, Jaime Roldós, la Lucha de los Pobres, cualquier barrio de la ciudad. Y este se integra a su vez con un solo pasaje, va a un corredor municipal, llámese Rolebús, Ecovía, cualquiera de estos sistemas, y al metro también. Entonces, con una sola tarifa, la gente puede circular, digamos, por la ciudad. Lo que sucede en otras partes del mundo, quienes han podido... Si no te sales del sistema, no se sale del sistema. Entonces, ahí tendremos 2 cosas. Primero, un gran indicador de que el sistema funciona, de que hay controles en las vías, de que cumplen los horarios los transportistas, de que no hay las carreras. Que no hay las carreras, estas famosas carreras que se dan y que generan accidente. Y segundo, también ayuda a simplificar el sistema de transportación en la ciudad. Entonces, la mejora es realmente increíble, tanto en los indicadores, en verificar que se cumpla el procedimiento del sistema, y segundo, una mejor transportación y también no tenemos esto, lo que ahora que cada año la pelea por el centavo, que les llamo yo, ¿no? Que los transportistas reclaman cuánto me van a incrementar, y la ciudadanía del otro lado, y con mucha razón, cuando el sistema es deficiente, no acepta ese incremento. Entonces, con un buen sistema, obviamente se paga una tarifa racional, pero que le sirva y que realmente dé las comodidades a la ciudadanía. Pero seguimos teorizando, ¿no? Y ahora propongo que reflexionemos sobre el hecho concreto, ¿no? Yo tengo la percepción de que Quito está en crisis, y tú has estado en movilidad. Por ejemplo, ¿no? Se hacen soluciones viales. Carapungo es el desvío hacia el aeropuerto, que funcionan solo para un lado. Porque si tú vienes, vas a entrar a la Simón Bolívar,
Ahora se solucionó, evades todo el atasco. Pero si quieres salir, igual, es igual de complejo, igual de complicado. Diseños terribles de esos pasos de nivel. Pasa igual con el del redondel del ciclista, en la zona de Nayón. Unos atascos terribles. Si vienes de Nayón, si está la universidad trabajando, ahora se asentó un complejo empresarial. No hay forma de salir si vienes de Nayón. Si vienes por la Granados y claro, te quieres desviar a la Simón Bolívar o entrar al mismo Nayón, sí, hay solución. Pero no entiendo cómo se diseñan pasos a desniveles que solo sirven en una vía. No sé si me explico lo que estoy queriendo decir. Totalmente. A ver, ahí creo que los diseños no fueron los diseños originales. Esto se lo hizo por primera vez, en realidad, en la gestión pasada, cuando presidía yo la comisión, se les exigió, en este caso fue bueno, el de Carapungo se lo hizo con recursos públicos, pero el otro se les exigió a la universidad, a la UDLA que está ahí, que tenga una compensación con la ciudad, porque claramente el nivel de impacto también es mayor con una universidad de por medio. Un montón de estudiantes. Un montón de estudiantes. Cada uno con su vehículo. Con su vehículo además, entonces ellos compensaron de alguna forma. Pero el problema estuvo que no siguieron al pie de la letra el diseño original, que fue otro diseño totalmente distinto. Aquí se les dio la facultad para que ellos hagan su propio diseño y claro, me imagino, no puedo decirlo con certeza, vieron la forma más cómoda de hacerlo para el ingreso a su universidad o incluso a nivel de recursos, que sea el costo menor. Eso fue lo que siento yo que sucedió al final. Pero el diseño que se le tenía pensado, que se le entregó en su momento y que fue al final de la gestión pasada, era totalmente distinto. Diego, eres también amante del centro de Quito, es bellísimo, uno de los mejores es una maravilla nuestro centro y siempre estoy visitándolo. Pero está deteriorado. Tengo esa impresión de que ha perdido la brillantez que iba adquiriendo, y hay que reconocerlo. Desde el momento en que Paco Moncayo se fajó para recuperar al centro histórico, desde la administración actual, la del alcalde Rodas, está como descuidado el centro histórico de Quito. Sí, habría que analizar algunos factores. Nuestro centro es nuestra joya, o sea, es creo, uno de los sitios más bonitos que tenemos en la ciudad. Sí hay algunos indicadores, inclusive cada vez hay menos población fija, o sea, se está perdiendo la residencialidad en el centro, a pesar de que sí se ha hecho algunos programas en las administraciones anteriores, especialmente de volver a poblar el centro. Hubo algunas ideas medias locas de poner ahí las embajadas o algo que por suerte no cuajó tanto, porque se podría dar un cambio de pronto que no interesa tanto de gentrificación, o sea, los habitantes tradicionales y todo salir por un grupo social de otra. Ese es un neologismo el que acabas de la usar, gentrificación, ¿no? Pero es algo que ha pasado en muchos centros históricos y ahora inclusive la turistificación, que es otra de las amenazas, como el caso de Venecia o Barcelona. Barcelona es un problema. Yo creo que también sí de pronto, había por lo menos antes del FONSAL, Fondo de Salvamento, que había recursos que entraban directamente para la recuperación, restauración y rehabilitación de viviendas. No hay muchos incentivos también para las personas que tienen el bien porque es costoso. Y de alguna manera el tema digamos, de volver a volverlo residencial, pero con ese carácter gentrificación mixto y con la gente tradicional, el mismo zapatero de siempre, la persona que te vende las empanadas de viento con el morocho, más que venga una cadena a ponerte su local, es lo que debería motivarse e incentivarse. Entonces sí debe haber mucha política en ese sentido. Y no, porque hay la otra amenaza, ¿no? Yo veo, por ejemplo, bueno, como decías, Paco Moncayo de pronto organizó un poco el tema de lepiales, las ventas y todo eso, pero todavía hay muchas casas alrededor de eso que son bodegas. Sí. Y sabes que ya está el problema de incendio, o posibles amenazas de incendio por esas bodegas, cuando debería vivir gente ahí, ¿no? Y es porque, bueno, ese es el negocio, es el mercado, hay las formas, pero hay formas de hacer una gestión de que realmente se pueda volver yo creo que la esencia es poblar al centro, manteniendo ese carácter turístico que la gente va a llevar sin excedernos y además con las tradiciones que existen. Carácter patrimonial, monumental, totalmente, que tiene el centro. Patricio, Diego ha traído al FONSAL.
Y es importante recuperar ese concepto porque cuando existía el Fonsal y el centro histórico, Fondo de Salvamento, había la Junta de Andalucía española que nos ayudó en el tema del centro, pero ahí se debatió gentrificación, los colores, ¿cuáles eran los colores de Quito? Porque la gente tenía que saber que Quito incluso tiene un gris que no nos tiene por qué asustar, es un color bello también. Sí. Todo eso se debatió. Tengo la impresión de que ya no se discuten esos temas. Sí, han quedado relegados y la verdad es que incluso se lo puede ver a nivel presupuestario. Cada vez el presupuesto es menor en estos ámbitos, cuando lo que deberíamos rescatar es eso, el centro histórico bellísimo que tenemos, el casco colonial más grande de la región, de Latinoamérica, y con las maravillas que tenemos, porque esas iglesias no pueden ser más espectaculares. Entonces, en realidad, sí ha habido... se le ha dejado de lado, no se discute estos temas, lo que yo hablaba antes del debate a nivel del Consejo era mucho más enriquecedor, se tenía mayor conocimiento, ¿no? Claro. Y eso era algo que propiciaba mucho el interés ciudadano también. En su momento se pensó exactamente, se decía qué hacemos con el centro histórico para evitar lo que decía Diego, la gentrificación de muchas familias que se fueron de este sector. Lo que se buscaba era que regresen, que se vuelva un lugar, sobre todo para familias o esposos recién casados, para jóvenes, que se vuelva un centro viviente en las noches, sobre todo, porque en las mañanas, digamos, tenemos comercio y la gente mantiene esa sana costumbre, esa linda costumbre de ir a su plaza mayor a hacer sus gestiones, digamos, ¿no? Entonces hay mucho movimiento, pero en cambio en horas de la noche la verdad es que se pierde y se vuelve hasta peligroso, nadie quiere caminar. Hay otros problemas también que se han dado últimamente, el tema de la basura también. Entonces, todo eso genera un entorno que no es amigable y agradable para los turistas, que debería ser, y eso es lo que me he propuesto, justo ahora presido la Comisión de Turismo, que tengamos un crecimiento mayor en el turismo, pero hay que dar también este otro lado, ¿no? Que el turista y los visitantes y la gente que aquí mismo vive, que se sienta cómoda en su centro histórico en cualquier momento y en cualquier hora. Diego, Patricio ha traído el tema de la basura. No solo afecta al centro, sino a la ciudad entera. Creo que estamos en un momento también de una crisis muy grave con el tema de la basura. Tú lo vives así también. Sí, ¿en tu sector están recogiendo la basura o hay el problema que casi es generalizado en la ciudad de Quito? Creo que ese es uno de los mayores problemas y en esta administración ha sido el caos peor de lo que... O sea, digamos, no he visto en todos los años que vivo en Quito y llamo Quito tan mal manejo de la basura, ¿no? En la ciudad, el manejo de los... Y sobre todo, también volvamos a lo que hablábamos antes, y hay un montón de cuestiones técnicas y propuestas a nivel mundial por este tema de hábitat, es que ya no veamos a la basura como recurso, o sea, y desde la clasificación en las casas, en la fuente, desde que uno puede hacer composteras, huertos urbanos y además gente que puede generar microempresas en base al reciclaje. Se podría manejar muy bien y aquí seguimos todavía con el tema, yo creo que fue lo peor poner los contenedores y después quedaron ahí y comenzaron los carros ponían todo lo que sea y a dañarse inclusive porque no ha habido un buen manejo, o sea, ya no debería haber este sistema, sino ponernos de meta ya como ciudad que para el año tal, pongamos aquí en el 2040, como hay la visión Quito 2040, la basura al menos de lo que es orgánico bajemos de 0 y lo otro en un 80% menos de residuos en base a esto y cómo cada barrio y cada gente y tenga una campaña de cómo puede hacerlo desde su casa, ¿no? Desde el reducir. Y sí hay un montón de cosas que están pasando en el mundo y todo, entonces nos estamos quedando hemos retrocedido demasiado en esto. Tú estás en el Consejo, el tema de la basura, Patricio, estamos en un caos una crisis. E incluso con comportamientos muy erráticos. Hace muy poco, incluso ustedes, los concejales, hombres y mujeres, debieron parar una propuesta carísima, como de 50 millones de dólares, para alquilar unos camiones de basura a una empresa española, que cuando se preguntó, incluso se pidió certificaciones de esa empresa, no se podía presentar cosas muy bonitas de la empresa, para decirlo de la manera más suave, y eso lo pararon ustedes, los concejales. O sea, hay señales de un comportamiento terriblemente errático. No es solo un problema de que no hubo los recolectores, sino que hay una política totalmente errática.
Y realmente esta propuesta fue, yo les digo, impresentable, ¿no? El hecho de que la ciudad regrese, no sé si en algún momento se alquilaba recolectores. En el Consejo, en realidad, se veía como una alternativa gastar 50 millones alquilando a una empresa los recolectores para que ayuden con la recolección. Era una cosa impresentable, por llamarlo así. Y eso nos opusimos, hubo mayoría en el Consejo que se opuso. La verdad es que me llamó la atención, incluso el alcalde decía que era mucho más rentable para la ciudad. Y yo creo que para una ciudad es rentable adquirir un activo y que ese activo perdure en el tiempo, que perdure en los años y que se vean nuevas tecnologías para la recolección. Pero en ese ámbito, viendo la cefalía que existe, porque la verdad es eso, y hemos entrado en una crisis profunda, sin ser de la Comisión de Ambiente, he propuesto una ordenanza que está en pleno debate, que es sobre lo que decía Diego precisamente, la forma de cómo se le usa al tema de la basura y sobre todo en el tema de los plásticos, que es uno de los mayores contaminantes a nivel internacional, a nivel mundial. Nuestros problemas también están en los botaderos de basura que ya no dan la capacidad, esa es la realidad. Perdona la pequeña interrupción, porque también en el tema del botadero hubo otro problema en el Consejo. Se quería entregar a una Pymex el tratamiento de unos botaderos que también ustedes echaron abajo esa propuesta. Exactamente, no se le dio paso. Pero ante lo cual hay que hacer algo. Y me desespera porque no hubo gestión de por medio. Y debo decirlo aquí a los amigos que nos están viendo. Lamentablemente, recién cuando propongo esta ordenanza para la reducción del uso de plástico, que ha tenido muy buena acogida por parte de jóvenes, de la empresa privada incluso, hay quienes quieren apoyar y sumarse a esta iniciativa para la reducción del consumo de plástico, recién ahí, desde la Secretaría de Ambiente, quieren proponer algo similar. Cuando debían sumarse, tuvieron 4 años para hacerlo y la verdad es que no se vio gestión al respecto. Sin ser de la comisión, propuse esta ordenanza que espero que ya ¿Y de qué va la ordenanza? ¿Cuál es el corazón de la ordenanza? En algunos casos prohibir, en otros casos reducir el consumo de plástico y lo que decía Diego, llegar a la conciencia de la gente desde las propias casas, diferenciar el tipo de basura y que también desde la parte pública tengamos recolectores de basura diferenciados, porque no sirve de nada a la gente decirle, ustedes recojan el plástico por un lado, las cosas orgánicas, la basura orgánica por otro lado, si llega a la disposición final y todo se mezcla. ¿Para qué lo separamos? ¿Para qué separarlo? Entonces esta ordenanza va en ese sentido, que existe esa concientización a la ciudadanía, que en las familias, en los edificios, en sus propias casas, diferencien la basura, pero que también del lado público, del lado municipal, existe esa, no solo en la disposición final, sino también que la adquisición, por ejemplo, de los basureros sea diferenciado y con los colores y que sea uno solo, porque ahora lo que tenemos en algunos espacios de forma dispersa, por así decirlo, lo han querido hacer, pero además los colores no son los mismos, entonces que vaya todo en un mismo sentido. Que la gente haga su propia diferenciación de la basura, que sea un día único para tal tipo de la recolección de la basura, que se lo deje en el tacho correspondiente de forma diferenciada y que la disposición final sea también adecuado, cosa que incluso eso reduce costos y mejora las condiciones de la recolección de la basura, que en realidad hemos vivido una crisis, sobre todo en el mes de diciembre pasamos por una etapa muy crítica en el municipio y eso va a mejorar las condiciones ambientales de la ciudad. Tu propuesta, dices, ha sido bien acogida por los jóvenes, yo no tengo ninguna duda de que así será. Por muchos sectores, ¿no? Claro, no, muchos. Pero si a los jóvenes hoy les dices, ya no pidas nunca más un sorbete, es innecesario usar ese plástico, porque estamos inundados de plástico, los jóvenes van a dejar de usar el sorbete. Entonces, concienciar en ese aspecto, hay respuestas ciudadanas en ese sentido, pero tiene que el municipio tomar iniciativas. Tomar iniciativas, y claro, dentro de la ordenanza consta, por ejemplo, el tema de los envases plásticos, que es un tema también que obviamente por comodidad se ha dado de las grandes industrias, y ahí me dicen, pero bueno, te estás metiendo en temas de, sí, pero hay que tomar decisiones, y en esto cuando uno está en la función pública tiene que tomar decisiones, a lo mejor no todo el mundo agrada, pero hay que saberlas tomar. Y los envases plásticos, yo recuerdo cuando era niño, no existían tanto las botellas de plástico retornables, se tomaba la gaseosa, se tomaba el jugo en la botella de vidrio, incluso era más saludable. Claro, sabe hasta distinto. Sabe distinto, porque la forma de la asepsia que se le da o el tratamiento que se le da es totalmente distinto. A la botella de plástico simplemente le inflan y claro, a nivel de costos y a nivel de las grandes industrias la producción es mucho más fácil.
Las fundas plásticas. Las fundas plásticas, No ahí estamos trabajando con la empresa. Chile acaba de sacar una ordenanza también. Y esta ordenanza también dice lo mismo. Entonces, ver cómo se adquieren mejores prácticas con las fundas plásticas, con las botellas de plástico. En los centros comerciales uno va a los patios de comida y siempre son los cubiertos de plástico que se utiliza ahora. Y esos platos de un material que me dicen que es peor, más resistente. Más contaminante incluso, ¿no? Sí. Entonces, sí, en realidad no solo está en la efervescencia el momento de decir ya no consuman o no pidan los sorbetes de plástico, que está muy bien entrar en la conciencia de la gente, sino también a nivel de normativa tener algunos parámetros y condiciones que fija esta ordenanza para mejorar las prácticas ambientales y que, como digo, va a ser de gran solución para los problemas ambientales y de basura que se viven en los actuales momentos en la ciudad. Diego, esta administración planteó, por ejemplo, solución vial Guayasamín, una alternativa que no la ha podido desarrollar. Presentó lo de Quito Cables, que tampoco se ha podido desarrollar. ¿Tú qué viste en todo eso? Ya te voy a contar un poquito. Solo quería añadir una cosita de lo de... apoyo a la iniciativa esta de Quito sin plásticos. Hay una empresa, que no voy a dar el nombre para no hacer publicidad, en la Merced, porque está haciendo en la Merced materiales de construcción, paneles, pero si está haciendo algo bueno, di el nombre. Bueno, Ecuaplastic, y hace tubería y un montón de cosas en base al Tetra Pak. Tetra Pak te da el aluminio y plástico y todo, tiene un sistema. Pero lo que voy a contar como anécdota es de que ellos... si hubiera una buena campaña de recolección de Tetra Pak, aquí tendrían lo suficiente material, pero para poder producir le están importando basura a España. O sea, llegan contenedores con Tetra Pak. Somos una solución para los españoles y no para nosotros mismos. Exacto, entonces son cuestiones de armar y engranar estas cosas dentro de lo que es la política pública. Si hay esto, como hacemos, hagamos la campaña y adelante. O sea, y de pronto sale un montón de iniciativas más. Entonces hay cómo producir, es un recurso. A ver si te entendí bien, Diego. Le compramos basura a España y estamos, como insumo para... Y ese material que es muy bueno, lo hemos analizado, y tienes casas hechas totalmente de este tipo de material reciclado, hasta la cubierta, paredes, todo, puertas, muebles, puedes hacer con eso. Es barato, inclusive la producción, pero con lo importado, si lo hiciéramos de aquí es mucho mejor y más barato, inclusive, y estás ayudando al ambiente, o sea, no estás botando tanto. Exacto. Entonces, eso es un poquito la queja de ellos, es decir, si nosotros tuviéramos de eso, ya estamos del otro lado, o sea, mucho mejor. Entonces, hay un montón de ese tipo de cosas. Error Guayasamín, la solución Guayasamín, entre comillas, de error vial Guayasamín. Bueno, te cuento que justamente fui uno de los que estuvimos ahí parándonos a impedir de que se haga esa... Digamos, y vuelvo a lo que contaban hace un rato, o sea, primero, no estamos en contra de seguir usando el carro va a ser necesario todavía por muchos años más. Yo uso carro, yo tengo carro, trato de caminar mucho, manejo camino, uso transporte público, voy en bici también, pero el carro sigue siendo necesario, no estamos en contra del uso del auto. Pero sí podemos hacer una ciudad que dependamos menos del auto y eso va a ser bueno para todos. O sea, va por ahí, ¿cómo hacemos esto? Y hay formas de hacerlo. Pero si le seguimos dando espacio al auto y tratamos de solucionar el problema es creándoles más espacio, lo que estamos haciendo es lo que se conoce como demanda inducida. O sea, y pongo para aclarar el ejemplo, si tú tienes un espacio que se congestiona, porque esa es la capacidad que tienes vial, pero le mejoras al sistema de transporte que va al lado de un corredor exclusivo y estás ahí que te paras y quieres ir al trabajo y ves que los del bus te pasan haciendo la hola, nos vemos, llegan antes, o la bici llega antes. Y no vas estresado, tú no vas manejando. Y comienzas a mejorar el sistema de transporte público y tú no vas estresado, dice chuta, no voy a sacar el carro, me voy en el bus y además no espero mucho, puedo ir en buenas condiciones, confortable, tal vez parado, pero llego a tiempo y todo, te comienzas a pasar a la cosa. Pero si le sigues dando espacio al auto y no le sigues mejorando a los otros, estás incentivando que saque más carros, compre más carros y estás haciendo más dependiente a la ciudad del carro. Y es un poquito recordando lo que hablaba hace un ratito, lo que de pronto es el redondel de Nayón, o sea, le trasladas un poco más allá el problema, pero no le solucionas lo que hablaban de Carapunco, o sea, por poner unos ejemplos que acabamos de hablar. Entonces la ciudad ya debe olvidarse de generar más vías, más espacios, sino aplicar lo otro. O sea, que la gente viva cerca de las cosas. La 10 de agosto, donde tenemos el metro, digamos el trole, y el metro atraviesa por varias partes, podríamos decir, y que si haces, decíamos, la USLA acaba de hacer un estudio, casi no vive gente ahí, cada vez vive menos gente, y nunca ha vivido mucha gente ahí. De hecho, un concejal me dijo, si tú observas bien
transitando la 10 de agosto, enorme cantidad de edificios vacíos. Exacto, vacíos o galpones inclusive de mecánicas, ventas de autos. Y ahí podrías hacer programas de vivienda. Exacto, y vivienda de bajo costo, asequible. Claro. Entonces, en lugar que la gente se vaya lejos, tiene que venir a vivir cerca del Exacto. centro. Cables, es lo que me contaba también. Quito Cables. Es una buena, tanto el metro, que yo me puse por temas de que no te soluciona integralmente, pero es una solución dentro del esquema de movilidad, o sea, chévere, mueves gente más. El cable también, pero si atrás va un estudio de costo-beneficio. 3 proyectos de cable, el de la Argelia, el de la Roldós Pizulí y el metroférico que les llamamos de Tumbaco a Quito de los Valles. De los 3 hubo un estudio, bueno, el metroférico hizo Richard Reyes en la San Francisco con un montón de proyectos, ya inclusive financiamiento. El de los Valles, ¿no? El que viene de los... Se pidió un estudio a César Arias, que es un experto también en estos temas. Asesorado mucho tiempo. Y asesorado mucho tiempo, y él dice, el único que vale es el de los Valles, los otros no son viables. Claro. Y no entiendes por qué se empecina esta alcaldía en hacer el de la Roldós Pizulí cuando tienes además tan cantidad de conflictos sociales, y en la central también tenemos un estudio que eso le solucionas en las horas pico con un carril de salida bus exclusivo y las suficientes rutas para que despejes gente, y la gente, lo que te contaba, en lugar de salir en sus datos comienza a salir en bus. O sea, hay formas diferentes y mucho más económicas. El de los Valles, ¿te imaginas? Dejas de presionar la que llamamos interoceánica. Exacto, y en cambio el de los Valles, ese sí tenías, bueno, la estación en Tumbaco, la estación en Cumbayá, la estación en la Simón Bolívar, que te recoge todo el área de Nayón, de Tanda, de inclusive de Zambisa, o inclusive desde Los Chillos puedes venir, dejar el carro ahí y subirte en cable. Llegas a la Carolina, coges bicicleta pública, metro o bus integrado, o te vas caminando porque ahí están las actividades. Claro. Y ese sí te recogía una gran masa de gente y te subía y estaba el estudio, y ese nunca se lo ha hecho. Entonces hay todo esto, o sea, un poquito... ¿Y qué pasó ahí, Patricio? Que no se debatió tampoco en el Consejo esos temas desde esa perspectiva. Lo que pasa es que proyectos mal pensados, ¿no? La verdad es que y he sido crítico, cuando un proyecto se lo trabaja, y eso tiene que ser una alarma para las siguientes elecciones, que los candidatos presenten propuestas serias, viables además. Fíjate, Javier, el tema del metro, que tan bien concebido habrá estado que, pese a las dificultades y a la falta total de desconocimiento que ha existido en esta administración, todavía sigue en pie, pese a que se va a inaugurar 2 años o 3 años después. Entonces son proyectos que se tienen que pensarlos bien. El tema de los metrocables, por ejemplo, es un absurdo que la gente tenga que hacer los viajes negativos, que se llama, desde la Pizulí a la Roldós, para irse a un extremo o un punto de la ciudad para regresar a otro punto, cuando lo ideal tendría que ser los metrocables en otras partes del mundo cumplen una función, y es estar integrado al sistema. El de Medellín está integrado al metro, pero bajan en una sola dirección y están dentro del sistema de pago, de lo que decíamos, la caja única. Entonces se paga. Pero a alguien de la Roldós o de la Pizulí, decirles que van a tener que demorarse más porque van a llegar a un punto extremo para volver hasta la parte periférica de la ciudad, hasta las zonas de mayor actividad laboral, educativa y demás, es realmente pensar en algo, no pensar en la necesidad de la gente. Y el tema de la solución supuestamente vial, Guayasamín, muy mal pensada. Primero, un contrato absolutamente lesivo para los intereses de la ciudad. Decía incluso el contrato que en 20 o 30 años no se podía hacer otra solución vial dentro del centro y norte de la ciudad para de Quito, para garantizar el pago del peaje que iba directamente a la empresa que iba a construir. Además, no tenía carril para el transporte público. Cuando ahora no pensamos, y más aún en una ciudad como Quito, que les decía que tiene el 70% de ciudadanos que se movilizan en transporte público. Ya sé que el barrio Bolaño no es grande, pero hasta ahora no se le da una solución a los pobladores de ese barrio, que tienen que depender de la buena voluntad. Ellos tiran dedo, ¿no? Que alguien los cruce el túnel, y ya tienen años con esto y no ha habido una solución. Y ahí lo que decía Diego, tenemos zonas en la ciudad que realmente, el sector de la 10 de agosto, por ejemplo, y zonas del hipercentro de la ciudad, donde se puede hacer vivienda y que crezca en altura la ciudad, para no tener, y que sea una ciudad compacta en realidad, porque si no lo que tenemos y vamos a tener en los próximos años en la ciudad son 2 manchas urbanas. La ciudad del hipercentro, que hablamos desde la Villaflor hasta la Y, una ciudad, la ciudad clásica, digamos, y la nueva ciudad que se está construyendo paralela al aeropuerto. Vamos a tener 2 manchas
urbanas y no vamos a lograr compactar a la ciudad, incluso por lo que significa para el municipio, representa mayores recursos, llegar con más servicios y demás, y no dar las facilidades a los ciudadanos que tengan todo a la mano, tengan todo cerca. No queremos tampoco una ciudad, una tuburización, que sí se da en algunos casos claro, de la ciudad. De la concentración, ¿no? Sí, la concentración masiva, pero sí una ciudad compacta, amigable y que ofrezca todos los servicios a la ciudadanía. Eso es lo que deberíamos buscar, pero eso está dentro del modelo que tiene que concebir cada administración. Pero si no se tiene idea de qué modelo seguir, la verdad es que es muy difícil concretar y muy difícil poner en práctica. Vamos terminando por la cuestión del tiempo, ¿no? Quiero topar un tema que tú como concejal lo has vivido. Porque no hace mucho habrás recibido una carta de Roque Sevilla, que fue alcalde de Quito, en la que pretende convencer a todo el cuerpo, este colectivo, que son los concejales de hombres y mujeres de Quito, para que se remueva la estatua de Néstor Kirchner. Hay dos, una en la Plaza Argentina, otra en la mitad del mundo, dentro del complejo de este espacio soberano, diplomáticamente protegido. Son las convenciones internacionales las que protegen ese espacio para que se remueva la estatua de Néstor Kirchner de estos dos lugares. ¿Cómo recibiste tú esa carta? Bueno, la verdad es con sorpresa, porque primero el ámbito de la UNASUR es un ámbito internacional, sí, que deberían definir las naciones el futuro de la UNASUR, que personalmente creo que le da un plus a la ciudad ser la capital de la Unión de Naciones Sudamericanas. Yo creo que eso es algo que se debería pensarlo muy bien, por el bien de la ciudad. Es un plus para la capital de Quito y que sea también la capital de Sudamérica, nada más y nada menos. Y eso es un ámbito que les corresponde en ese lado. Nosotros como municipio tenemos problemas mayores como los que hemos tratado, como para estar debatiendo un tema que, insisto, le compete a un ámbito internacional. Y si es por eso, deberíamos también pensar algunas calles de la ciudad que llevan nombres de ciudadanos tristemente célebres recordados y que hicieron más daño en el propio país, aquí en el país y en la ciudad, antes que pensar en eso. Es un ámbito que le corresponde a las instancias internacionales. A mí me parece, Diego, que si vamos a entrar en esos juegos, podemos entrar en un peligrosísimo juego, ¿no? De mucha violencia, ¿no? Es decir, unos proponen derrocar determinadas estatuas y otros propondrán entonces derroquemos estas otras, ¿no? Sí. ¿Tú cómo ves eso? Sí, podría darse el tema de... Yo creo que más bien pensemos en el Quito nuestro, identifiquémonos, y yo hablaba al principio de que mientras más pequeñito es el núcleo desde donde estás pensando la ciudad, de tu barrio, tu calle, tu sector inmediato, pero tienes una visión clara a dónde quieres llegar, de alguna manera yo creo que se puede conseguir resultados. Lo que hablamos hace un rato, en mi pequeño tramo de calle, yo qué hago por la ciudad para mejorarla, para esto, para lo otro, en base a llegar a una meta. Pongamos el meta de la basura que hablamos hace un rato, o el meta de la seguridad, que vamos a hacer cosas y efectos. Y dentro de eso más bien puede generarse unos sistemas identitarios mucho más grandes, que de pronto se verá en la práctica de que aquí se ve mucho, inclusive ya saliendo del tema de personajes internacionales o nacionales que pueden ser muy cuestionados, de cuestiones que tienen que ver más con lo nuestro, ¿no? O sea, de pronto, y tenemos calles que de pronto también, yo siempre voy a este absurdo que llamamos la calle de las begonias, o la calle de los cipreses, y no hay ni un árbol, o sea, no hay ni un, y además de mucho también se habla en el urbanismo, por ejemplo, donde existe un nombre de un conjunto, de una cuestión, es porque antes había algo ahí que se perdió. Pongo el centro comercial El Bosque, era El Bosque. O bueno, había estos nombres de cosas, de pronto el conjunto nombre tal, los Arrayanes, y había Arrayanes. Sí. Y se perdió, ya no hay eso. Es que en Quito hay una penosa costumbre, tengo yo la sensación también,
hay una como suerte de odio al árbol. Sí, ese es un problema grande. Es un problema grave, ¿no? Una ciudad que tiene este sol, por ejemplo. Exacto. Un arbolito es un amigo. Y tenemos esas alertas a cada rato que nos dice la radiación es esto, sal con esto, y deberíamos tener una ciudad totalmente arborizada. Hay un chévere plan ahí de la Red Verde Urbana que no sé por qué no se le implementa ya con fuerza. Ajá. Y también es de eso, o sea, en tu calle, en tu barrio, tú vas a cuidar tu eso y campañas, no tienes por qué votar. Si no quieres que te pongan frente a la casa, te respetamos, pero no como molestes a los vecinos y el vecino el otro. Y de alguna manera es comenzar a tener el árbol en la ciudad, amar el verde, la vegetación, es meter todo eso en la ciudad. Cargo un poquito más la tinta política en ti, porque ya le planteé a Diego, pero él no es concejal, tú sí eres concejal. Lo que pasa es que el alcalde Rodas, en el tema de la estatua de Kirchner, se hace eco de eso. Y él dice porque está severamente cuestionado por corrupción en Argentina. Los Kirchner, digamos, eso está en debate en Argentina, la historia de los famosos cuadernos que han empezado a aparecer flagrantes contradicciones en ese aspecto. El alcalde dice, sí, no puede estar ahí, desvelando este profundo desconocimiento de que, ¿te imaginas si Naciones Unidas, que está sentada en Manhattan, en Nueva York, el alcalde de Blasio dice, ok, no me gusta esa estatua, entro nomás porque es una ofensa para la ciudad de Nueva York, violentando todos los principios que se han asentado en acuerdos internacionales? El alcalde como que no repara en la seriedad del tema. Y como digo, la ciudad tiene problemas mayores que deberíamos focalizarnos y concentrarnos en esta última etapa. En realidad, no creo que sea el papel. ¿Hasta cuándo es el periodo del alcalde? Hasta mayo del 2019, son meses ya, y hay temas que en realidad, por profundo desconocimiento, son ámbitos internacionales donde, bueno, yo creo que es por la efervescencia o por los réditos políticos que se piensa que se puede sacar. Habría que más bien poner los ojos en los cuestionamientos que se han dado en el municipio con los temas de corrupción. Eso sería más importante antes que pensar en los cuadernos que supuestamente existen en Argentina. Es que los cuadernos son expresión de corrupción allá en Argentina, y como dice, claro, también ese aforismo bíblico, ¿no? Ves la paja en el ojo ajeno y no ves la viga en el tuyo propio, ¿no? Sí. Yo te quería entregar, antes de finalizar, Javier, no es un cuaderno, ¿no? No es un chofer que fue anotando todo. Es un libro que publiqué interesante sobre el trabajador autónomo en la ciudad, porque es un tema relevante también para la próxima elección. Yo creo que van a haber 5 o 6 temas fundamentales para la siguiente alcaldía y que tienen que debatir con tiempo. Ya hago un llamado a los actores académicos, sociales. El tema de la movilidad, el tema ambiental, el tema de la seguridad, el tema del trabajo, del turismo. Y ahora algo que nos está pasando, que es respecto al libro también, el trabajo autónomo, que se está dando mucho con los venezolanos que vienen y que ya es un tema que se debe discutir y poner en debate en la ciudad de Quito. ¿Cómo les reinsertamos en la ciudad? ¿Cómo les hacemos parte? ¿Cómo tomamos acciones? Porque no se trata de tener, yo veo mucho en redes sobre todo, discusiones de los dos extremos, ¿no? Por un lado, los defensores de los derechos humanos que dicen que hay que... bueno, es la forma de acogerlos y está muy bien, hay que ver la forma de darle solución, y por otro lado también ya se está formando una especie de xenofobia en el país y en la ciudad. Entonces hay que tomar acciones. Están bien los discursos de ambos lados, o más bien dicho, no están bien cuando no se toman acciones concretas, y tiene que ser un tema a debatir para la próxima alcaldía. Y no nos sirve de antecedente para este tema nuestra relación con los refugiados colombianos, por ejemplo, porque Ecuador es modélico, ¿no?, para todos los sistemas de Naciones Unidas, ACNUR, de cómo ha acogido a refugiados y no los hemos guetizado, se han integrado a la sociedad. Así es. ¿Cómo les logramos que se inserten en la sociedad? Pero también cómo hacemos para bueno, tener algunos controles en el tema de salud, en los temas también laborables y demás. Entonces, eso habría que pensar, y esa debería ser una exigencia, yo insisto, en 5 o 6 temas que los futuros candidatos para o candidatas, bueno, sí, en realidad candidatos o candidatas, que no pase lo que sucedió la última vez, que la gente, faltando un mes para las elecciones, vota de forma pasional, sin ver exactamente temas concretos y que sean viables, porque uno como candidato puede ofrecer hacer la Vía Láctea, pero si no tiene los recursos, si no hace las ingenierías de detalle, ahí es cuando vemos las falencias y fallas en la administración. Sobre todo si hay un marquetero político
que tiene la capacidad de transformar a un candidato en un producto y no en un político que se comprometa con la ciudadanía. Vamos cerrando, Diego. Patricio ha hablado de los 6 ejes fundamentales pensando en el Quito del futuro. Te desafío. ¿Cuál es el perfil de un próximo alcalde para Quito, según tú? Ya, yo creo que el perfil de un próximo alcalde es quien nos invite a ser parte de la acción ciudadana, o sea, ser parte de... No es el mecenas que viene a curarlo todo, sino el que nos pone en la mesa a decir, estos son los problemas, estas son las soluciones técnicas que le hemos trabajado, y llamar a los técnicos, a las academias, a un montón de gente, para llegar a estos puntos. Y la ciudad es para todos, la ciudad es inclusiva. Este ciudadano haga sus aportes. Y claro, y trabajando en estos territorios chiquitos, en estos territorios pequeños, desde el barrio, desde la calle, ¿cómo llegamos acá? Y yo te puedo ayudar a lograr eso desde la alcaldía, pero lo hacemos entre todos. O sea, la ciudad debe ser para todos y entre todos. O sea, recuperar la minga. Recuperar la que es algo muy tradicional, concepto, ¿no? Exacto, sí. Que es algo muy tradicional. Hagamos minga por Quito, hagamos una ciudad que la vamos a hacer entre todos en base a cosas claras a dónde llegar, que es un poco una visión hacia dónde vamos en este punto, en este punto, en este punto, en este punto, y todos podemos caber. Entonces tenemos una cuestión de los vendedores autónomos, ajá, pero son parte y tienen que ser integrados. Tenemos los refugiados, los migrantes, ¿cómo los integramos? Ajá. ¿Y cómo lo podemos movilidad, ¿cómo hacemos? Nosotros tenemos de esto, claro, vamos a dar ideas de movilidad, en basura, en todo, en árbol, en verde, lo que hemos hablado, tantas cosas, ¿no? Sirve como síntesis para el cierre, ¿no? Sí. Quito necesita una gran minga, ¿no? Una gran minga y un alcalde que realmente honesto totalmente, que no piense en catapultarse para algún otro cargo después en eso, sino que sirva a la ciudad, que no le importe inclusive tomar decisiones que pueden ser impopulares, pero que sabe que por ahí llegamos. Gracias, Diego. Gracias, Patricio, por haber estado aquí en Palabra Suelta, hablando de la ciudad, que es un tema que siempre nos apasiona, porque nos involucra directamente, como lo ha dicho algunas veces Diego, estos microterritorios, su barrio, su calle, su esquina, ahí usted hace su vida. ¿Y qué hacer para que sea más amable esa vida? Siempre le agradecemos a usted de la compañía. Pásela bien. Palabra Suelta.